Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, como bien se compartía recién también, gracias a Dios por el hecho de que nos permite disfrutar del Señor en las Escrituras, a lo largo de ella, y así que cada día que pase pueda verse eso en la iglesia, pueda disfrutar. Como diría Pablo, no es que lo hemos alcanzado todo ya, sino que aún todavía prosigo a la meta. Nos extendemos a seguir conociendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo, que su carácter sea formado en nosotros, así como lo vemos a Él, que la Escritura desde el Antiguo Testamento da testimonio de Él, y así también vemos a nuestros hermanos que se condujeron de la misma forma. O sea, mirando a Cristo, aquellos que esperaban el Redentor, la promesa, se conducían. Vemos a veces en el Antiguo Testamento cómo andaban, como después lo vemos a Cristo andar. Lo único que sí, que Cristo lo hace a la perfección, y así también la iglesia después sigue sus pisadas, así también siguen sus santos las pisadas de su Señor, y gracias a Dios por eso. Vamos a orar y continuamos con la enseñanza. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu infinito amor y bondad, por guardarnos en Cristo, por llevar todo para que tu gloria sea exhibida, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por llevarnos a mirar a Cristo, aquel que es el Cordero del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, porque, como le dijiste a Pedro, Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y así también has hecho con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque en tus bondades nos has permitido aferrarnos a tu Hijo. Señor, a medida que pasan los días, el tiempo se acerca de verte cara a cara. Guárdanos para purificarnos, para aferrarnos a esa promesa de verte, Señor. Así también podamos andar, si tú eres justo, que podamos andar justo. Si tú eres santo, nosotros podamos andar en santidad. Señor, si tú eres puro, también así podamos purificar nuestras vidas para verte, Señor. Ya que tu palabra también nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tu gracia me acompañe para compartir con mis hermanos y disfrutar de este tiempo, y que cada uno de nosotros disfrutemos de tu palabra en esta mañana, Señor. Y obres en los corazones que están en tinieblas, que no te conocen, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que te conozcan a ti, Señor, el Dios vivo y verdadero, a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, Señor. Ayúdanos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Recuerden que la última vez que hemos estado viendo el libro de Esther, nos hemos visto ya desde el versículo 1 y 2, pero antes vimos dos puntos, hicimos un repaso o algo para considerar con respecto al enemigo que fue quitado del medio, a este mismo Amán, que eso nos tiene que llevar a considerar en nuestro diario vivir como cristianos, eso es lo que veíamos, como hijos de Dios, para no dejarnos engañar por nuestro confianzudo corazón. ¿Sí? Nuestro corazón, cuando pasan como se diría, la tormenta, la lucha, la afrenta, de repente tiende a quedarse muy tranquilo, tiende a... Y gracias a Dios, porque si hay quietud y hay paz, pero debe ser así en todo momento, ¿no? Es por el Señor, en todo tiempo. Pero sin lugar a dudas, cuando tenemos un enemigo en puerta que está constantemente quizás presentando oposición, aún la lucha con nuestro propio pecado, nos lleva a buscar al Señor. Y aún cuando termina ese momento, nos debe llevar a seguir buscando al Señor y no fiarnos de nosotros mismos. Entonces eso es lo que veíamos con Amán. ¿Por qué? Porque vemos ahora cómo el Señor obró en esta situación, en este cuadro. Amán fue quitado, se encuentra ahora ya con la soga al cuello, y de repente, bueno, ya, ¿qué podría decir Esther? Bueno, ya está, se terminó todas las cosas. ¿Qué podría decir Esther o Mardoqueo? Ya está, no tenemos más problemas, y sin embargo sabemos que hay un edicto acá que todavía sigue firme. Ahí sigue en pie ese edicto que el pueblo tiene, que se le viene encima. Se acerca el día, se acerca el momento,
era en el mes 13 de Adar. Entonces, esto nos tiene que llevar a considerar eso. Cada vez que vencemos, cada vez que salimos, y vencemos en Cristo, no me malinterpretan, cada vez que atravesamos una situación de esa y viene la quietud, bueno, ahí es que tenemos que también estar atentos y no bajar la guardia, porque ahí es cuando nuestro corazón dice, bueno, ya está, ya pasó todas las cosas, no me va a volver a pasar, ya tengo todo controlado, conozco cómo son las cosas, no hace falta que me las repitan 2 veces, y sin embargo encontramos a Pedro y a Pablo diciendo, estas cosas son seguras para ustedes, o estas cosas es segura incluso para mí también. O sea, y a pesar de que ustedes están afirmados en la verdad, dice Pedro, pero me veo en la necesidad de volver a recordarles todas las cosas, estas cosas. ¿Por qué? Porque Pedro sabía cómo era su corazón y también sabía cómo es cada uno de sus hermanos. Entonces se veía en esa necesidad de recordarles las cosas que el Señor les había mandado a ellos. Entonces, mis hermanos, no tenemos que fiarnos de nosotros mismos, porque también la Escritura nos enseña y nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Y el hecho de creer que uno puede en su fuerza enfrentar o caminar la vida cristiana por sí mismo, eso es orgullo, eso es pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. Separados de Cristo no podemos hacer nada de eso. Es en su fuerza, es en Él que hacemos las buenas obras. Porque todo lo demás o es contienda o vanagloria, las motivaciones que pueden surgir del corazón. Lo segundo, mis hermanos, que tenemos que considerar, o lo que hemos visto en ese día, fue en el versículos 1 y 2, así empezamos a verlo, que se habla acerca de ya, podríamos decir así, la exaltación a Mardoqueo, ¿sí? Porque recuerden que el rey vuelve a recuperar el anillo, o toma el anillo que tenía, que se le había dado a Amán, cuando luego que Amán es ahorcado, el anillo vuelve al rey y se lo da a Mardoqueo en señal de autoridad. ¿Sí? Eso es señal de autoridad. Recordemos que eso es lo que significa, eso es lo que tiene que ver, que él es puesto en autoridad, y de hecho el versículo principal que estamos viendo cada domingo nos habla de eso, que fue el segundo después del rey Asuero. Entonces, eso nos lleva a considerar otra vez, ahora volviendo de nuevo en el capítulo 8, ese inicio, esa obra de nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos visto con como si el Señor viene y establece su reino entre nosotros, cuando camina entre nosotros, cuando los hombres vieron su gloria y lo vemos a Él viviendo como una ofrenda agradable delante del Padre, obediente en todo, y lleva a cabo los propósitos del Señor. Se entrega como expiación por los pecados del pueblo, se entrega para exhibir la justicia de Dios, saca a luz la justicia de Dios, saca a luz la vida eterna. Y cuando el Señor Jesucristo cuando Él resucita y ve a sus discípulos, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a partir de ahí comienza, o podríamos ver ahí en ese momento, desde el capítulo 8, eso que se conoce como la era evangélica, aquellos 1000 años que nos figuran, que se ha estado hablando, o hemos estado hablando después en el tiempo de preguntas y respuestas. Podemos ver cómo el Señor ató al hombre fuerte. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, desde el versículo 1 y 2, cuando dice que se quitó el anillo, que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces fíjense en cómo ahora Cristo está reinando en este mundo, ¿sí?, con su iglesia, y está saqueando todo aquello del cual estaba el cuidado, o podría decir está a cargo de Satanás. Entonces la iglesia predica el evangelio y va sacando ese botín y vemos el botín a aquellas personas. No estamos hablando de nada material de este mundo, estamos hablando de las personas. Predicando el evangelio es saqueado este hombre fuerte porque está atado, imposibilitado de engañar, y ahora es predicado el evangelio y Cristo resplandece en los corazones. O sea, por el poder de Dios, Dios hace la obra. No es que nos confiamos en la predicación o en la palabra, en nuestras palabras, sino en el poder de Dios, del cual Pablo dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Entonces eso es lo que estábamos mirando en los últimos momentos. Algo que quería mencionar es que, por ejemplo, en el primer tratado, dice Teófilo, recuerden, así empieza el libro de Hechos, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. Dice, pero,
O sea, esto no sucedió sino después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, fíjense cómo empieza Lucas escribiendo el libro de Hechos de esa forma, pero dice él les dejó mandamientos, y uno de esos mandamientos eran eso, lo que hablábamos recién, el hecho de que Cristo recibe potestad, y eso lo comparamos con el anillo que recibe Mardoqueo, ¿sí? Toda potestad les dada, y ahora el Señor nos dice, id y predicad el Evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, vemos, mis hermanos, cómo nuestro Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y así cuando logró lo que tenía que hacer, o sea, cuando se presentó delante del Padre, satisfizo su ira, así, mis hermanos, Él viene y manda a la iglesia a anunciar sus virtudes, a predicar el Evangelio, para que todos aquellos que están en la potestad de Satanás se conviertan y vengan al reino de su amado Hijo, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que estábamos mirando la última vez. Vamos a ver hoy desde el versículo 3 en adelante. Ahora vamos a mirar un poquito más. Versículo 3 en adelante. El libro de Esther, capítulo 8, dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos, ¿sí? Ese es el versículo que vamos a ver ahí un poquito más. Pero, mis hermanos, la verdad es que no sabemos el tiempo que transcurre de lo que se está leyendo entre el versículo 1 y 2, en el versículo 1 y 2, al versículo 3. ¿Sí? No voy a afirmar de si esto fue de manera inmediata, así en ese mismo día. Yo no creo que haya sido ese mismo día por una cuestión de que, miren que teníamos un día bastante, no sé si decir agitado, movido, complicado, no sé cómo decirlo para que me entiendan un poquito, pero imagínense, el rey que no había podido dormir en toda la noche, Amán que había hecho esa horca para colgar, inmediatamente fíjense en qué pasó después lo del banquete, Amán es descubierto, Amán es colgado, y después hay que sacarle el anillo, se lo damos a Mardoqueo. Entonces fíjense que pasaron montones de cosas en ese mismo día. Entonces lo que estamos viendo en el versículo 3 no creo o no pienso que sea inmediatamente esto, o sea en ese mismo día. El rey tuvo un día bastante cargado, podríamos decir así, de cosas, pero puede ser. ¿Y por qué les voy a decir? Bueno, porque más adelante se va a mencionar que cuando se firma el edicto que va a hacer el rey ahora, o que va a mandar a hacer por medio de Mardoqueo y Esther, fíjense que la fecha es en el mes, a ver si lo anoté, 23 de Sivan, ¿sí? 23 de Sivan. Entonces, estamos hablando de que nos encontramos en otra escena. La conversación en el versículo 3 se va a trasladar a otro lugar, a otra escena, y no sé si fue al día siguiente o pasó unos días para que se llegue a esto de lo que estamos viendo acá, a este ruego que está haciendo Esther. ¿Sí? Entonces, esto que se haya acercado otra vez delante de su trono quiere decir que volvió al mismo lugar, casi como empezamos en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 5, cuando ella se acerca a ese lugar donde el rey está en su trono y él extiende el cetro otra vez nuevamente. Entonces, algo para considerar acá: pasaron de aquel edicto que se firmó, que Amán había tramado y logró que el rey lo sellara. Si los números nos dan bien, si los meses tienen 30 días, no lo sé, pasaron 70 días desde ese día hasta ahora. Si ustedes recuerdan, fue en el día 13 de Nisan, ¿sí? Ese es el primer mes según el calendario que nos decía acá. Fue un día antes de Pascuas, para conmemorar para el pueblo judío. Pasaron 70 días para que se pueda ahora proceder de esta forma, y Esther se acerca al rey para pedir que sea anulado este consejo que hizo, que tramó Amán, ¿sí? Tengan en cuenta, eso es un dato para considerar. Entonces, nuevamente lo que vemos acá en el versículo 3 es que Esther se expone una vez más
a que sea no acepta por el rey y que pueda recibir la sentencia de ser ejecutada por acercarse así delante de él sin que el rey la haya llamado. Porque esa, otra vez lo mismo, esa es la ley que persiste en este lugar, de que no se iba a poder acercar así nomás cualquier persona, salvo que el rey extienda el cetro y la persona se pueda acercar, sea quien sea. Entonces fíjense que nuevamente pasa la misma situación que vemos en el capítulo 5, donde ella otra vez vuelve a exponerse a eso y es recibida. Eso es lo que pasa en el versículo 4. Entonces el rey extendió a Ester el cetro de oro y Ester se levantó y se puso en pie delante del rey. Esto es lo que hablamos. Pero el hecho de conducirse de esta forma Ester tiene que ver con la confianza que permanece, que perdura en el Señor, en que se va a hacer su voluntad. Recuerden que el hecho de acercarse así, ya habían encomendado la causa al Señor con Mardoqueo, se habían puesto a orar junto con el pueblo, y ella misma dijo, bueno, si tengo que perecer, que perezca. Si esto me va a pasar, que perezca, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Entonces la vemos permaneciendo en ese mismo andar. No ha cambiado, la confianza en el Señor está igual, a pesar de que puede quizás el rey decir, bueno, mira Ester, ya está, ya es suficiente con lo que tuvimos hasta ahora. No, pero mis hermanos, aún todavía el favor del Señor está, la mano del Señor está a favor de su pueblo con los suyos en este momento también. Por lo tanto, otra vez se extiende ese cetro, otra vez mira el rostro del rey, otra vez está en pie ante su majestad, ¿sí? Versículo 5. Y dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Si bien, mis hermanos, el rey la va a recibir una vez más, fíjense aún cómo perdura ese temor. No es que ya Ester dice, bueno, ya total el rey está en las manos de Dios, yo me voy a presentar de la manera que quiera. Mira, rey, yo la verdad que ya quiero que me entregues que se anule lo que Amán escribió. Fíjense aún la manera prudente de acercarse y de pedir al rey. No es que hace un abuso de la confianza y que dice, bueno, ya está, ¿qué me importa? Hago lo que se me antoja o me acerco. Aún mantiene una reverencia, una forma de hablar, un trato, ¿sí? Un trato que mantiene ese reconocimiento de quien está puesto en autoridad, ¿sí? Entonces, consideren todo eso. No se presenta Ester de esa forma. Entonces, las expresiones que hace o la forma de hablar, los ruegos que está haciendo, habla de una sumisión, si le parece bien, si hace gracia delante de sus ojos. Esto tampoco no es un chantaje, ¿sí? No es una forma de, bueno, a ver si diciéndoles estas palabras blandas, de alguna forma el rey no me hace nada. Tampoco es eso. Hay una confianza en el Señor y está centrada y sabe quién está delante de ella y también quién es el que la está mirando en todo tiempo. Entonces se conduce con sinceridad. Entonces lo que va a pedir es que se escriba un nuevo edicto para anular aquello que consiguió Amán por engaño, por mentira, por rencor, por venganza, por como todo aquello que lo movió en su corazón para llevar a cabo ese edicto. Pero fíjense en que no solamente va a pedir por ella, no solamente va a pedir por Mardoqueo, ni por Susa, que es la capital del reino, sino por las 127 provincias en las cuales había llegado esta carta, donde estaban cada uno de su pueblo. Entonces se acerca de esa forma. Y después dice el versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces vuelvo a lo mismo. Ester está en una posición ahora que podría, permítanme decirlo así, hermanos, intocable, ¿sí? O sea, no le van a hacer daño porque ahora está con el rey, ya se sabió toda la trama del rey. Pero vuelvo a lo que decía hace rato, aún con eso ella no se queda de brazos cruzados y dice, bueno, total, yo ya estoy salva acá en este lugar, yo ya estoy bien, ya estoy tranquila, no me va a alcanzar el mal o el infortunio. Los demás que se arreglen como puedan. No encontramos a Ester de esa forma. Sin embargo, estas palabras nos hablan no son simplemente palabras, no son algo así, bueno, a ver el rey si usted puede hacer algo por los demás. No, fíjense que habla cuando se presenta en el principio hay llanto, hay ruego,
¿sí?, delante del rey. Entonces, no son simples palabras, no es así nomás que dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por los que están allá afuera todavía. No, yo no voy a poder ver el mal a mi pueblo. Yo ¿cómo voy a quedar de brazos cruzados mientras están matando a mis hermanos? ¿Cómo me voy a quedar así de esa forma mientras se está haciendo esto? No tiene sentido. Hay un sentir, como hablábamos tiempo atrás, de una identificación con el pueblo de Dios, con el pueblo del Señor. Entonces, ese es el sentir que tiene Esther. Yo no me puedo quedar así, tranquila. ¿Sí? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación y no sentir nada y no dolerme si pasara eso? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. La verdad que algo que me llama la atención es que no sé en qué momento entra Mardoqueo en la escena. No sé si tiene que ver con su labor de que él está ahora al lado del rey y que ya cumple esa tarea y está constantemente ahí pegado al rey, o se traslada a la escena, pero creo que mantiene la misma conversación y o hicieron llamar a Mardoqueo o ya él estaba al lado del rey. Pero de alguna manera él entra en la conversación y eso es lo que el rey le dice, ¿no? Yo aquí he dado la casa de Amán y a él han colgado por cuanto extendió su mano. Entonces se dirige a los dos. Entonces, es cierto que hubo una sentencia contra el que se levantó contra el pueblo y que dio la casa de Amán, pero aún así no es suficiente. Por eso quizás también lo que nos va a añadir el versículo 8, y el rey dice lo siguiente: escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Y el Señor en su gracia nos acompaña para lo que vamos a ver ahora. El rey acepta la petición, ¿sí? Se va a escribir un nuevo edicto que no va a anular, fíjense que no anula, no cambia, no altera lo planeado, lo que estaba determinado, ¿sí? No cambia esa situación, porque bien lo explica, un edicto que se escribe no va a ser cambiado, no es modificado, así eran las leyes de los medos y de Persia. Entonces eso es lo que va a continuar. Pero el edicto que va a dictar ahora, no lo vamos a ver ahora, mis hermanos, lo vamos a ver detalladamente más adelante, pero en alguna forma el edicto que se va a dar ahora, lo que permite es al pueblo, ¿sí?, a aquellas personas que están en miras a esta sentencia que se determinó, que puedan de alguna forma tomar defensa, refugiarse, también dice tomar venganza, lo voy a decir más adelante, de sus enemigos. Y más adelante vamos a ver eso, como les decía recién. Entonces, al ver estos pasajes, al ver todo esto, nos tiene que llevar a considerar al Señor, su sabiduría, su decreto, su santidad, su inmutabilidad, que todo lo conduce para la gloria de su nombre, todo lo creado es para la gloria de su nombre. ¿Y por qué digo esto? Bueno, de alguna manera, mis hermanos, fíjense que en el versículo 8, de allí quiero partir, de allí quiero volver hacia atrás, desde el versículo 8 hasta el versículo 3, y espero no enredarme, espero que ustedes puedan entender esto. Vamos a mirar cómo a causa de esto, de que Dios no cambia, que Él es inmutable, es por Él, mis hermanos, que nosotros estamos en pie, es por Él que nosotros podemos hoy en día acercarnos a ese trono de gracia, es por Él, mis hermanos, que nosotros podemos vencer a aquellos enemigos que se levantan contra nosotros, es por Él que tenemos la confianza de no ser consumidos cada vez que nos acercamos delante de Dios. Y usted va a decir, ¿y esto cómo encaja? ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, el versículo 8, cuando dice que los edictos no pueden ser alterados o anulados o cancelados, fíjense, esto me hace pensar en nuestra situación, en nuestra condición antes de que seamos salvos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? El edicto del rey no puede ser revocado, no puede ser anulado. Aquel decreto que determinaba que el fin del pueblo judío en el día 13 del mes de Adar nos lleva a considerar la inmutabilidad de Dios, su inmutabilidad. ¿Por qué? Porque
Dios es santo, santo, santo siempre, en todo tiempo, en todo momento. Y antes de la fundación del mundo, Él sabía que nosotros, todos los hombres, íbamos a pecar, íbamos a transgredir su pacto, íbamos a fallar, lo íbamos a ofender. Él sabía todo eso, desde antes de la fundación del mundo. Y había una sentencia determinada para cada uno de nosotros. Estaba determinado el día en el cual Dios iba a juzgar al mundo con justicia. Sin embargo, mis hermanos, en el día de hoy nuestra condición no es la misma que lo que estábamos antes cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Porque Dios ha cambiado nuestra condición. Él en su soberanía y en su gracia nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios o de ser hechos hijos de Dios por su Hijo Jesucristo. Nosotros sí somos mutables, nosotros cambiamos, nosotros sí cambiamos, pero Dios no cambia. Pero fíjense en que al darnos esa potestad de ser hechos hijos de Dios, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo santo, santo, santo. Él no ha cambiado. Tiempo atrás, nosotros estábamos confinados bajo la ley, bajo un pacto de obra, sea usted, seamos nosotros, sean israelitas en la carne, pero cada uno de nosotros corríamos la misma suerte, estábamos en el mismo lugar. Lo que Pablo dice en Romanos en el capítulo 3, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, quiere decir de que todos estábamos en esa misma condición. Todos estábamos en esa misma. Había una sentencia igual para todos. Y si usted dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver con los israelitas? Bueno, pero también somos hijos, descendemos de Adán. Y Adán también transgredió delante de Dios. También quebrantó el pacto delante de Dios. Y así como Pablo dice en Romanos 5, que por un hombre entró la muerte y por un hombre entró el pecado y así también la muerte a todos los hombres, somos alcanzados todos en ese mismo lugar. Por un mismo hombre. Ahora, ¿qué hizo Dios? Si Dios es inmutable, si Él no cambia, ¿qué hizo Dios con esa sentencia que había con nosotros? Que había para todos los hombres, o que hay para todos los hombres. Porque esa sentencia todavía sigue en pie. Bueno, es ahí que Dios, antes de la fundación del mundo, hizo ese pacto eterno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De que va a enviar a su Hijo, Jesucristo, al mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Cristo pueda refugiarse y ser salvo de aquel día que está determinado en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia. Dios lo hizo así. Ninguno de nosotros, mis hermanos, no podemos caminar a la par de un Dios santo, santo, santo. Ninguno de nosotros puede seguir sus pisadas. Ninguno de nosotros puede no pecar todo el tiempo y permanecer al lado de Dios. Ninguno de nosotros. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, Adán, en las mejores condiciones, quebrantó el pacto y vino la maldición. Nosotros podemos decir, bueno, pero Adán, ¿cuánto podemos aguantar nosotros? ¿O cuánto podemos durar nosotros? No tenemos idea de la noción de la santidad o del estado en el cual disfrutaba Adán de la compañía con el Señor. Nosotros tenemos una vaga idea, algo que no hay una claridad, no hay una certeza de cómo era eso. Pero sin embargo, en esa condición, Adán mismo pecó contra Dios. El mal está en nosotros, mis hermanos, presente desde que somos concebidos. Presente de ese momento. La corrupción está en nosotros y la enemistad con Dios, entre Dios y los hombres, continúa hasta el día de hoy. Y si de nosotros dependiera, mis hermanos, no existe la más mínima esperanza de reconciliación con Dios.
Si dependiera de nosotros, no nos podemos reconciliar con Dios de ninguna manera. Pero sin embargo, encontramos a un Dios que porque no cambia, no hemos sido consumidos ninguno de nosotros. Eso es lo que le dice en Malaquías, ¿no? Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y por eso mismo no hemos sido consumidos, por el pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Porque Él no cambia, mis hermanos. Ninguno de nosotros fuimos consumidos. Cada día son nuevas sus misericordias, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y cuando nosotros vemos las faltas y las ofensas que llegamos a cometer, no somos consumidos por Cristo Jesús. Por Él, porque Él es el mediador. Él, ahora estamos en Él. Hemos sido rescatados en Él, hemos sido puestos en Él antes de la fundación del mundo también. No fuimos consumidos por los propósitos eternos, por ese pacto, por ese común acuerdo que llegaron a llevar a cabo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por un pacto, un mejor pacto, dice Hebreos, establecido sobre mejores promesas, que es en Cristo Jesús. Un pacto que no sale sobre la marcha, un pacto que no era una opción B, un pacto que no es sacado como se diría hoy, como un DNU, como un decreto de necesidad de urgencia. No, de ninguna manera. Es un pacto eterno, mis hermanos, un Dios eterno ordenado antes de la fundación del mundo. Un pacto que no depende de mi esfuerzo, que no depende de mi sostén, que no depende de mi inteligencia, de mi sabiduría, ni de mis buenas obras, sino que depende en Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino y habitó entre nosotros, cuando se manifestó la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, dice también en Tito, cuando lo vemos a Él, a nuestro Señor vino a cumplir aquello que nosotros no podíamos cumplir. Y Él dijo, no piensen que yo vine para abrogar la ley, de ninguna manera, sino para cumplirla. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces Él vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer delante de Dios. Él vino a enseñarnos cómo vivir para Dios, cómo se vive para aquel Padre, cómo se vive en comunión con ese Padre, cómo se camina con ese Padre, cómo se disfruta de ese Padre cada día, cómo se depende de ese Padre cada día. Él vino a enseñarnos cómo se puede decir que no al pecado, cuando Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Él vino, mis hermanos, y habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y Él vino para redimirnos de la maldición de la cual estábamos nosotros de no poder cumplir ni permanecer tampoco en la ley de Dios. Esclavos del pecado, malditos por no cumplir ni permanecer en la ley del Señor, porque también de eso lo dice Gálatas, porque todos los que se basan o todos los que están, de alguna manera quieren estar o ganar el favor de Dios, acercarse a Dios o permanecer bajo la ley, de cumplir todos los puntos de la ley, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para no cumplirlas. Y Cristo nos redimió de esa maldición, mis hermanos. Él nos libró. Y gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Cuando les compartía recién cómo Dios, que no cambia, se ocupó para darnos, permítame decirlo así, no quiero que suene mal, esa salida ante la sentencia que estaba dictada para cada uno de nosotros, lo que hizo fue enviar a su Hijo y que toda nuestra maldad y todo nuestro castigo fuera sobre Él, fuera sobre Cristo. Y aún así vemos a Dios siguiendo el mismo justo, el mismo santo, que no nos ha consumido por el trato que tiene con su Hijo. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Lo ha determinado así.
Como también diría Romanos, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, dice Romanos, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que sea el justo a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ya el Señor, en el tiempo de Jeremías, había anunciado acerca de esta obra de gracia sobrenatural que iba a llevar a cabo el Señor y que lo iba a hacer. El hecho de que nosotros no podemos permanecer en su ley, sin embargo, Él dijo a Jeremías, y lo voy a leer desde el libro donde lo cita, porque voy a ese punto también allí, en el capítulo 8 de Hebreos. En el versículo 8 dice, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él se dio como la expiación, como la ofrenda perfecta y única delante de Dios, y eso es lo que Dios acepta, y ningún hombre de ahí en más puede acercarse a Dios a no ser por medio de su Hijo Jesucristo. El pacto de obras no lo podíamos cumplir nosotros. Nadie puede permanecer, nadie puede vivir, nadie puede acercarse delante de Dios por lo que puede hacer. Nadie puede hacer eso. Y sin embargo Dios, sabiendo que estaba esa sentencia por medio de su Hijo Jesucristo, dice, bueno, yo puedo perdonar su ofensa eterna en mi Hijo Jesucristo. En mi Hijo Jesucristo. Ha cesado, mis hermanos, ese sacerdocio, porque hay un sacerdocio inmutable en Cristo Jesús. Y por medio de Él, ese sacerdote presentó la ofrenda e intercede por nosotros todos los días. Todos íbamos al mismo fin. ¿Y quién nos salva de ese día en que se juzgará con justicia? ¿Cómo podríamos defendernos? ¿En quién nos podríamos refugiar de aquel que es poderoso? Bueno, Cristo, mis hermanos, es el refugio. Cristo es nuestra defensa. Cristo es nuestro socorro. Cristo es en quien podemos estar a salvo y hacer frente ese día y no ser consumidos. Desde ya, incluso desde ahora. Desde ahora. Pablo dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y eso, mis hermanos, el hecho de estar ahora en Cristo Jesús, como lo diría Pablo en Romanos, irrevocables son los dones y el llamamiento. Si Dios lo llamó, si Dios lo salvó por la predicación de su Evangelio, y ahora usted es hecho hijo de Dios por medio de Jesucristo, eso no tiene vuelta atrás, eso no tiene cambio. Usted le pertenece a Cristo, usted le pertenece a Dios. No hay vuelta atrás. Va a llegar el día final, ese día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia y usted va a estar guardado en Cristo Jesús. Usted va a estar en su mano. Dice Efesios en el capítulo 1,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mis hermanos, lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo es, como lo diría David, un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, será cumplido. Entonces eso no va a cambiar, nada va a cambiar, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, considerando lo que Dios hizo por medio de su Hijo, podemos volver hacia atrás, hacia los versículos de atrás, y pensar en el versículo 7, cuando encontramos acá en el versículo 7 en el libro de Esther, cuando él empieza a mencionar nuevamente lo que él hizo. Dice el rey: yo di la casa a Amán, fue colgado por su pecado, por extender la mano contra el pueblo judío, y di la casa a Esther, la casa de Amán se le dio a Esther. Podemos pensar, si miramos el versículo 8 desde acá, en base a eso, mis hermanos, vemos que la victoria de Dios es favorable para su pueblo, a fin de que, como ya hablamos la otra vez, por la predicación del Evangelio se anuncie las buenas noticias a todos aquellos que están en prisión aún todavía, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que sea saqueada, siga siendo saqueada la casa de ese hombre fuerte que está atado, ¿sí? Podríamos pensar un poco en eso. Entonces, Cristo, nuestro hermano mayor, Él es el que lo venció, Él es el que se levantó victorioso sobre la muerte, sobre todo este imperio, ¿sí? Y el Padre ahora da, y hemos recibido esa potestad, esa autoridad, como hablamos en un principio, de predicar sus virtudes para que todos vengan a Cristo, para que se arrepientan y vengan a Él. Va a ir rápido esto por una cuestión de que ya hemos hablado mucho acerca de eso, ¿sí? Pero si pensamos aún todavía en el versículo 6, fíjense, si volvemos hacia atrás, cuando Esther dice: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Eso nos tiene que llevar a considerar en parte también la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo por sus santos. Cuando el Padre le dio en ese pacto eterno, en ese común acuerdo, su pueblo, cuando vio que cada uno de nosotros estábamos en esa sentencia, nuestro Señor fue movido en compasión y en amor para venir a dar su vida en rescate por muchos. Y Él mismo, no estoy diciendo que Esther sea Cristo, pero sí digo que se conduce en base a las miras de cuando Cristo iba a venir. Pero lo que pienso con esa expresión es en nuestro Señor Jesucristo no quedándose de brazos cruzados ante nuestra situación. El Padre le dio hijos y Él dijo: ¿cómo? O también, ¿cómo es que me voy a quedar así de brazos cruzados? Voy a hacer tu voluntad. Y Él mismo dice: yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces vemos a un Cristo obedeciendo con amor la voluntad de Dios, que no se quedó quieto, sino que vino y actuó en base al amor a Dios y hacia su pueblo. Y de la misma forma que Cristo muestra ese amor, así también es como vemos a Esther de la misma forma intercediendo por amor a los suyos, o orando y clamando por amor a su pueblo. Si pensamos en el versículo 5, cuando está aquí en el versículo 5, las palabras de Esther, como yo les decía recién, me llaman la atención. Dice: si le place al rey, si he hallado gracia delante de él, si le parece acertado, si soy agradable ante sus ojos. Fíjense en que no es una forma desordenada delante de ella, de pedirle al rey cómo presentarse delante de él para hacer una petición. No es una forma desordenada, al contrario.
siempre considerando delante de quién está, y si esto es acorde a la voluntad del Rey en este caso. Sin embargo, lo que me hace pensar en esto es en nuestro Señor Jesucristo, andando de una forma ordenada también delante del Padre, andando de una manera de la cual, cuando leemos, por ejemplo, en Juan 8:29, Jesús dice, porque el que me ha enviado conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Fíjense que Dios había determinado algo con Cristo, y Cristo no vino a hacer cualquier cosa, vino a hacer la voluntad del Padre, y se condujo de una manera ordenada. Y ahora, por esa obra, por ese comportamiento, por esa conducta, es que la Iglesia de Cristo también anda de una forma ordenada, comprobando lo que es agradable delante de Dios todos los días de su vida. Y cuando nos acercamos delante de ese trono de gracia, cuando nos acercamos delante de Dios, primero, no lo hacemos con irreverencia. Segundo, siempre por la obra de Cristo. Él es el mediador, Él es el que intercede por nosotros. ¿Sí? Lo vemos a nuestro Señor clamando, dice en el libro de Hebreos, con sudor y lágrimas, a aquel que podría librarle de la muerte. Y nosotros nos vamos a presentar con irreverencia. Nosotros, bueno, mira, Padre, quiero esto. Pero sin embargo, el orden de las preguntas, de la petición que tiene Esther acá, me recuerda lo que dice Romanos en el capítulo 12. Ustedes van a recordar. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12. Yo no lo anoté acá. Sí, lo anoté. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense en lo que Esther le dice, si esto es agradable, si esto es acertado, si lo que estoy buscando es acorde, si lo que estoy pidiendo es así, bueno, también la Iglesia de Dios se presenta delante de Dios, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, para no andar conforme como a nosotros se nos antoja, sino para hacer la voluntad de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a las impiedades y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada manifestación, o estoy diciendo mal si no me equivoco, ¿no? Pero aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ese es el orden que puedo apreciar o que podemos apreciar en este pasaje a la hora de acercarnos a Dios. Y no pedir como se nos antoja, no andar como se nos antoja. El versículo 4, cuando habla allí, dice, entonces el rey extendió el cetro de oro. Recuerden que ella se presentó clamando, llorando por el pueblo. Eso nos habla de ese trono de gracia, mis hermanos, constante, abierto para el pueblo de Dios a causa de nuestro Señor Jesucristo. A causa de Él. Si podemos presentarnos todos los días con confianza, es a causa de Jesucristo. Es por Él. El hecho de que se extienda una y otra vez ese cetro hacia a favor nuestro tiene que ver con eso. No es por nosotros. No es por nuestra capacidad, no es porque hoy cometimos menos pecados, no es porque hoy hicimos... No. Es por Cristo, es por Él. Por eso también consideremos eso para leer Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, cuando dice, ¿no? Y ahí va a citar otra vez en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y en base a eso dice después, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces fíjense cómo, otra vez, a causa de Cristo, por causa de Cristo, por lo que se había determinado antes de la fundación del mundo, por su sacrificio, por su obra, mis hermanos, podemos acercarnos delante de Dios sin temor a ser consumidos. Y ese cetro de gracia está allí, a favor nuestro. Por Cristo mismo, por Él. Es por eso, mis hermanos, que la Iglesia vive cada día en este mundo, confiada en su Señor, descansando en su Señor, comprobando la buena voluntad agradable y perfecta de su Señor, acercándose sin temores a su Señor, anunciando las virtudes de su Señor. Es por causa de Cristo, es por lo que Dios había determinado antes de la fundación del mundo. Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ante la sentencia que está dictada de que un día va a juzgar al mundo con justicia, ha enviado a su Hijo para rescatarnos y librarnos de la ira venidera, para reconciliarnos con Dios y vivir para Él, en gratitud todos nuestros días. Ahora, estamos persuadidos de que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, dice Filipenses, ¿verdad? También sabemos de que Dios tiene su pueblo, de que Dios tiene sus hijos a lo largo de todo el mundo. Hay algunos que quizás todavía no entraron a su redil, a los cuales entrarán por la predicación del Evangelio. Ahora, sabiendo todo esto, mis hermanos, ¿qué produce esto en nosotros? ¿Qué produce saber que Dios ha determinado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué nos causa? ¿Qué produce? ¿Qué pasa por nuestro corazón cuando vemos que había una sentencia sobre nosotros y que fue cargada sobre Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer cada día de nuestra vida? ¿Qué pasa por nuestro corazón? ¿Qué produce? ¿Solicitud u ociosidad? ¿Qué produce el Evangelio en nosotros? Porque dice, bueno, Dios es el que tiene el poder para salvar y bueno, que cada uno se arregle como pueda, a su tiempo Dios lo salvará. Bueno, eso también es pecado. ¿Qué produce, mis hermanos, en nosotros? ¿Temor del Señor, reverencia a Él o necedad cada día de nuestra vida? ¿Qué es lo que produce saber todas estas cosas o decir de alguna forma que las entendemos? ¿Arrepentimiento cada día por nuestra falta y nuestra ofensa y pisar la sangre de Cristo? ¿O sentimos culpa solamente? Una culpa pasajera. ¿Qué es lo que produce todo esto? ¿Gozo cada día de nuestra vida o alegría? Que no es lo mismo. Porque esto debería llevarnos no a una ociosidad, sino a una diligencia. No a una quietud, sino a una búsqueda del Señor, de conocerle, de amarle, de obedecerle. Eso debería ser. Esto debería producir en nosotros, de dar a conocer su nombre, no solamente de palabras, sino con nuestra vida, con nuestras actitudes. Fíjense que si usted lo lee incluso de los versículos del 13 en adelante, el proceder de Esther, la manera de vivir de ella, tiene que ver en miras a Cristo, de que Él iba a venir. Pero ya con nuestro Señor, que ha venido y ha hecho lo que corresponde, lo que el Padre le mandó a hacer, nosotros de este lado, ¿qué hacemos con todo lo que sabemos? ¿Qué hacemos? Porque si permanecemos de la misma forma, si vivimos como si Cristo no hubiese venido, si hacemos
cada día las decisiones que tomamos es en base a nuestras propias ideas, si no comprobamos cuál es su voluntad, si el tiempo que tenemos, el otro día creo que Leo compartía que el cristiano no tiene agenda propia, algo de eso escuché si no me equivoco, pero si no redimimos el tiempo, si no valoramos lo que Dios nos ha dado, si no lo aprovechamos para su gloria, para que Él sea conocido, entonces ¿para qué estamos? ¿Para qué vivimos? Espero que el Señor obre en nuestros corazones y nos lleve a honrarle, a amarle, a responder con gratitud cada día a Él, a disfrutar de su ley, de su palabra. Los mandamientos del Señor no son gravosos, dice también la Escritura. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. Cristo nos libró de la ira venidera. Entonces tenemos mucho por agradecer y vivir para aquel que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Amén. Bien, oremos al Señor y continuemos con la reunión. Señor Dios, te damos gracias una vez más por tu cuidado, por tu compasión, por el trato que nos das a diario. Señor Dios, te agradecemos por todo lo que nos has dado en Cristo y te pedimos en tu misericordia que nos ayudes cada día a conocer las profundidades, lo alto, lo profundo, lo ancho de su amor, de todo lo que has hecho, Señor, por medio de tu Hijo. Ayúdanos para disfrutar de Él con libertad. Ayúdanos para honrarte, para amarte, para gozar a diario, Señor, de esta salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, por todo. Te ruego que obres en cada corazón aquí presente, en los que están escuchando del otro lado, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Obra en cada corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.